La UNAM entonces ha sido siempre una institución que ha operado con su propia lógica, aunque los cambios estén dándose en el resto de la nación o en lo político formal del país. Así que no es extraño que esté en contra de ese fenómeno que llaman la Cuarta Transformación. No es ninguna casualidad, ni es extraño históricamente. La UNAM sigue estando con el viejo régimen, porque tiene una estructura legal que fue creándose durante muchos años, que está cobijada por la autonomía, que permite ese funcionamiento, propicia ese funcionamiento en la vida real, en la sociedad de carne y hueso. A eso es a lo que yo llamo elitización. Porque además, les debo decir que en el sector pensante, en el sector que hace academia, en el sector que trabaja con el pensamiento, algunos nos asumimos como trabajadores del intelecto, pero principalmente somos trabajadores. Yo no creo ser superior a una persona que arregla el jardín, o a una persona que trabaja como albañil, o a una persona que vende en la calle. Yo no tengo ninguna razón para creerme superior a nada ni a nadie. Yo estoy convencido de que somos iguales. Y yo me asumo como un trabajador académico, como un trabajador del intelecto, pero hay otras personas que sí piensan que el saber otorga cierto estatus social que lo hace distinto y en ocasiones superior a los demás. Si hay quien piensa de esa manera y que no creen que el académico sea un trabajador, que es de una naturaleza distinta, porque el trabajador labora con las manos, dicen el trabajador, y en cambio el intelectual piensa. Y yo digo, no, lo mismo es trabajar de una forma que de otra manera, de otra forma. Y entonces la Universidad Nacional de México, cuando viene la reconstrucción del Estado mexicano después de la Revolución, el Estado crea el Instituto Politécnico Nacional como un contrapeso al pensamiento conservador que dominaba la UNAM. Entonces este pensamiento conservador se empata cuando al final del cardenismo el Estado mexicano se inclina más a la derecha de lo que había estado. Cuando aparece Manuel Ávila Camacho y su primer acto de gobierno dice, yo gracias a Dios que soy creyente. Y luego viene Miguel Alemán y todavía más el país se vuelve hacia posiciones mayormente conservadoras. Y en ese lapso se crea la ley orgánica que todavía rige a la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 40. Y en esos años se crea una estructura de gobierno al interior de la UNAM que la hace elitista. Porque 15 personas, 15, gobiernan esta entidad político-jurídica que se llama Universidad Nacional Autónoma de México. 15, dijo la maestra que aquí hay cerca de 400,000 alumnos, a 500,000 de seres humanos los gobiernan 15 personas. Pues no parece eso muy democrático. No comulga con las ideas de que México es un país democrático, donde se toma la opinión de todos, donde cuenta la opinión de todos, donde vale la opinión de todos. Al contrario, es una estructura cerrada que funciona de manera muy discreta. Nombra a los directores, nombra al rector, dice que hace consultas, seguramente sí las realiza, como no, pero tomar en cuenta lo que les dice, quién sabe, porque su decisión es absolutamente inatacable. No hay ninguna forma política, ni jurídica, ni de ningún tipo, bueno, política sí puede haber, pero jurídica para impugnar las resoluciones de la Junta. Esa estructura de la ley orgánica todavía permanece y esto se agravó cuando llegó a nuestro mundo y al continente latinoamericano y a México el neoliberalismo, el proceso por el cual el Banco Mundial se convirtió en el educador del mundo. ¿Por qué? Porque habían cambiado las condiciones materiales del planeta y habíamos entrado a una fase que llamaron la globalización. Nosotros decimos que es imperialismo, se conoce como la globalización, dirigida por el pensamiento neoliberal. La ideología que nutrió a la globalización es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no es más que la fase más descarnada del capitalismo. Es el mismo capitalismo, no ha cambiado. Es tan necio quedarse en la humanidad. Es el mismo capitalismo en su fase de hoy, que es la fase neoliberal. Y claro que disputó y ganó el neoliberalismo el tema de la educación, por supuesto. Y se lo quitó, le quitó el control de la educación a un organismo de Naciones Unidas muy liberal, avanzado, no neoliberal, liberal avanzado, que se llama la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, y en inglés, UNESCO. Le quitó el control
prácticamente anuló el neoliberalismo a la UNESCO, porque la UNESCO andaba con unas ideas extrañas. Decía que todos los estados del mundo debían destinar cuando menos el 8% de su presupuesto nacional para la educación. ¿Qué se cree? Si la educación es un negocio para el capitalismo, igual que cualquier otra actividad humana, pues la UNESCO no creía tanto en eso de que fuera negocio y tenía planteamientos muy avanzados en materia educativa. Tiene, porque existe, pero muy formalmente, porque en esta etapa neoliberal nos explican en este trabajo, que nomás pónganlo en internet y lo pueden bajar, en la etapa neoliberal el control de la educación lo lleva el Banco Mundial. Después se disfrazó un poquito porque se oía muy feo, cuestionamos mucho lo que siempre estamos en contra de eso, le decíamos, ¿cómo que un banco educador del mundo? No, los bancos que se vayan allá al ámbito financiero, lo educativo es distinto. Entonces, como se oía muy feo que fuera un banco el educador del mundo, se lo entregaron a un organismo que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y ese es el educador del mundo. Les tengo la nueva de que la reforma educativa que aquí nos impusieron, contra la que luchó la CENTE y contra la que se hizo la huelga de la UNAM del 99-2000, esa, les tengo la buena nueva, no fue obra de ningún educador mexicano. Eran órdenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y después materializadas por la OCDE. Y claro, en la UNAM, pues este modelo encontró campo propicio porque estaba en manos de personas que tenían una muy buena ley orgánica para ellos, que les permite reproducirse permanentemente en todas las dependencias de la UNAM como una especie de un segmento social, que dicen casta dorada, permitió el crecimiento y el fortalecimiento de esos sectores, y son los que gobiernan la UNAM, los que mandan por conducto de la Junta de Gobierno, formada por 15 personas, 15 intelectuales, muy respetables, yo no tengo nada contra ellos en lo personal, pero digo que son muy poquitos, poquitísimos, casi insignificantes para una comunidad de casi 500,000 de personas. ¿Sí? Me parece hasta como de lógica elemental.